Punto de Ebullición es este programa donde contamos historias que para mí son hermosas y que tienen que ver con los cambios de las personas. Les voy a presentar a la invitada de hoy. Mi invitada de hoy es una maga. La vez que llega muy normal, una mujer como cualquier otra, pero apenas se activa, la actividad creativa se transforma y parece que le crecen alas. Las sonrisas se le multiplican y los ojos le brillan más allá de lo normal. Lo puedes ver en ella, en la gente con la que trabaja y en cada niño que vive con ella, esa magia te entrega. Jamás me hubiera imaginado que la maga, que sabe contar los mejores cuentos para niños, solía ser abogada en una empresa de comunicaciones y con una especialización en derecho de la tecnología. Parece un abismo. Y hoy nos viene a contar cómo fue que saltó del derecho a un mundo en el que todo es posible y la creatividad es la única ley que sigue y que defiende al pie de la letra. Bienvenida a Punto de Ebullición, Pipi Rojo Crespo, la creadora de Tiny Makers. ¡Ay, pero qué preciosura! Estaba escuchando un poema, me encantó. Bienvenida. Gracias, gracias. Muy contenta de estar acá. Sí. Yo tengo que decir que ella fue la organizadora del cumpleaños número 7 de mi pequeña hija, sí, que disfrutamos un montón, que fue increíble, y que además la conocí y la empecé a seguir en sus redes, después vamos a decir cuáles son, ¿cómo es? @tiny.makers. Ok. En una kermés de la película Sí. Encanto, que fue increíble. Una kermés que organizamos por el Día de las Infancias y dijimos, bueno, vamos a agarrar una casa en pleno Recoleta y la vamos a transformar en la casa de la familia Caminar y la decoramos de punta hasta el techo. Hermoso, totalmente. fue increíble. Y hacíamos talleres. Bueno, te doy la bienvenida a Punto de Ebullición. A mí me sorprendió porque yo suelo mandar una ficha previo al momento de la entrevista para saber de qué punto de ebullición quieres hablar, porque creo que todos tenemos distintos puntos. Y me sorprendió el tuyo. Sí, no. Digamos, porque no me imaginaba que eres abogada Claro. y en eso nos vamos a enfocar. Entonces, la primera pregunta que suelo hacer es, ¿cómo es tu foto del presente? ¿Cómo foto del presente? Del presente. ¿Cómo es tú hoy? Bueno, hoy... ¿Cómo te presentas? ¿Cómo me presento? Bueno, Ah. sí, perfecto. Yo soy narradora de cuentos infantiles, tanto en español y en inglés, y me dedico a organizar actividades creativas vinculadas a la literatura infantil, como una manera de, obviamente, fomentar la lectura en las infancias, pero también una manera de fomentar la ilusión, ¿no? Mantenerla, no fomentarla, por eso la recontra tienen, como fomentarla, que permanezca en esos años de infancia, la ilusión, la magia de los cuentos, así como ese halo de lo imaginario, ¿no? Y eso lo llevo a actividades para seguir trabajando en la literatura. Esa es la foto de hoy. Esa es mi foto de hoy, Ok. sí. Entonces vamos a lanzar la película hacia atrás. Y Rewind. yo te preguntaría, antes del punto de ebullición, si tú, por ejemplo, cuando niña, Sí. ¿cómo era tu vinculación con los cuentos y con contar cuentos? O escuchar cuentos, por ejemplo. Yo no tengo por ahí recuerdo de esto, pero una de mis amigas del colegio una vez me contó que cuando nos subíamos al colectivo para ir al campo de deportes, estábamos en primaria o en jardín, y yo les contaba sobre mis hermanos en Marte. Yo tengo totalmente bloqueado este recuerdo, pero bueno, parece ser que yo narraba desde muy chiquita, de una manera muy inconsciente, no lo tengo yo registrado. Y después siempre estuve vinculada a la infancia, porque tengo muchos sobrinos, empecé a tener muchos sobrinos de muy chica, a los 15 nació mi primera hijada, y me parece que ellos me fueron enseñando cómo jugar con ellos. Y los cuentos aparecieron como esto imaginario, no tangible, con el que podíamos jugar cuando no teníamos un juguete, ¿no? Por ahí estábamos en un parque, o estábamos en un restaurante, o estábamos en un lugar donde no había un elemento físico, y yo sacaba un cuento de la galera, inventado, ¿no? Como que me ponía ahí, y ahí lo empecé a usar como un recurso. ¿Tienes algún cuento preferido, así de cabecera? Tengo miles, Pero en español miles. El que más te gusta. O el que hayas leído más veces, o el que más... Ahora estoy a full, bueno, porque son rachas, ¿no? Por momentos. Ahora estoy a full con uno que se llama Tuntún, que está escrito por una narradora dominicana, y ella en el libro lo hizo perfecto para la narración. Como ella tiene ese oficio, ya pensó el libro, las hojas, todo está pensado para la narración,
La autora es Anja Damirón, y es una talentosísima, así que ese es mi favorito ahora, en español y en inglés. Pete the Cat, porque tiene música, Claro. me gusta. Ok. ¿Cómo fue que estudiaste esos derechos? ¿Qué pasó? Esa parte. ¿Por qué entraste, no? Me parece que yo, viste que es como personal, también la elección de una carrera es totalmente personal y en el momento en el que estás. Yo siempre pienso que somos muy chicos. A los 17 años yo me recibí muy chica para decidir qué estudiar. Y en mi particularidad, en ese momento yo necesitaba orden, estructura, todo lo que no tengo, porque hoy todo es muy autoinventado, ¿no? Pero en ese momento necesitaba eso. Y sí quería trabajar con infancias, pero mi foco estaba más apuntado a las infancias en situación de vulnerabilidad. Okay. Pero en tu caso, por ejemplo, hay abogados o Lejanos, muy lejanos, ¿no? o sea, no es un mandato, digamos, ni de mamá ni de papá. Mandato sí era estudiar, Claro. no estaba esa opción de no estudiar o tomarte un año sabático, eso no existía. Pero sí era estudiar y empecé a trabajar para estudiar, entonces también no había mucho margen de poder decir, me tomo la libertad de pensar si esto me gusta o no. Y lo dudaste en algún punto, Muchas veces, pero nunca tomé la decisión, me costaba, ¿no? De decir, esto no lo quiero. Al principio por ahí podía parecer como esta decisión de vida, la podías asociar como algo fracaso, como esto es negativo, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho, ¿eh? Lo disfrutaba mucho. Y salías bien y rendías bien, Sí. ¿no? Estaba... Sí, al principio me costó, pero después cuando le empecé a enganchar y empecé a trabajar de eso, lo disfruté. Nunca fui una abogada de estudio, de traje que batía tribunales, no. Yo siempre estuve en una empresa. Más corporativa. Y más creativa también. Había que crear contratos, que por ahí era un rubro nuevo, ¿cómo hacemos? Bueno, creemos esto. Había algo de... Okay. Y mientras estudiabas en tu carrera, ¿dónde estaban los cuentos? ¿En casa con los sobrinos? ¿Cómo era? En la casa con los sobrinos, yo seguía cuidando cada tanto el niño, como changuita extra, y es muy gracioso porque hace poco viendo un mail, viste, limpiando, porque se te llena toda la casilla, ¿no? Limpiando me encontré que el primer curso que hice yo después del colegio era de cuentos en el Centro Cultural o San Martín o en el Rojas. Uno de los decidió, bueno, claramente tenía esa intención, pero no estaba para nada concientizada. Yo no recuerdo. Interesante. Porque de las cosas que siento que más me gusta de estas charlas y de hacer punto de evolución es esta retrospectiva y empezar a mirar lo que no veíamos antes. Es como que se te abre, ¿no? Claro. Se te abre una cortina y empiezas a ver mejor y tomas conciencia de, bueno, todos esos intereses y esas motivaciones que por X motivo no surgieron. ¿Te recibiste de qué edad? No largo, porque me costó recibir 26, ponele. Claro. Pero no conforme a recibirte, luego haces una especialización. Sí, perseveré. Como algo que soy es constante y sigo para adelante. Y ahí, ¿qué te motivaba a hacer la especialización? O sea, mejorar. Okay. Sí, pero porque también yo soy muy perfeccionista en todo lo que hago. Sí, mejorar, llevar lo que hacía a otro nivel, pero lo que pasó es que me re gustó, porque veíamos cripto, veíamos cosas muy interesantes, para mí Bitcoin, veíamos contratos inteligentes, cosas muy apasionantes, pero dije, ay, esto es una carrera sin fin. Yo esta especialización no termina acá, yo tengo que seguir. Y yo seguir ya se empezó a ver todo negro, dije, no, yo no sé si quiero seguir. ¿Y te imaginabas, a ver, la pregunta es así, ¿te imaginabas como que cuando estabas en la universidad haciendo la carrera de Derecho o en la especialización, como que sí voy a tener 50 años y seguiré siendo abogada? O sea, me decía eso, sí, lo hacía, y ¿sabes cómo me imaginaba? Re triste, sí, me imaginaba re triste, y además me imaginaba como negro, todo, viste, lúgubre, todo problemático, me imaginaba estar en un escritorio aburridísima, claro, haciendo cosas importantes, pero no involucrada. me encanta eso, pensar en hacer cosas importantes, pero que no te hacían feliz. Total. Además, para que te des una idea de lo que implica hacer un contrato, no para hablar en detalle, pero siempre pensar cosas negativas. Claro. Es como, che, esta persona, ¿cuándo me va a dejar de cumplir? ¿Cuándo va a no cumplir este plazo, este servicio? ¿Qué pasa si me robo? Y eso
que lo hacía todos los días en una empresa en determinado horario, también lo llevas a tu casa, ¿no? Creo que una vez una abogada me dijo, el contrato lo vamos a hacer ahora que nos queremos, para prevenir cuando no nos queramos. Claro, bueno, pero mi frente mucho eso, pero todo el tiempo estás viendo un futuro gris. Claro, tal cual. Y eso es una forma de pensar, ¿eh? Va moldeando el pensamiento. Exacto, no es tan positivo de esa forma. ¿Cómo fue el punto de ebullición? ¿Tú te acuerdas como ese momento en el que tú dijiste, ya? Y O hay varios. fue varios, Bueno, a ver, varios. Sí, creo que mi personalidad no me permitía decir chao de una, entonces lo hice medio en paralelo. Existieron durante un año y medio, las dos cosas. Yo terminaba de la empresa y me iba corriendo a una animación o a un evento. ¿Y tú te consideras en ese punto una abogada exitosa, por decirlo de alguna manera, o profesionalmente? Bueno, mira, yo logré esto. Yo no lo veía así, pero quizás otra persona lo podría ver así. Como sí estaba en una buena empresa, trabajaba en algo divertido, en algo lindo, era una plataforma de contenido audiovisual, onda, lo que estaba ahí en el momento. Así que sí, podía estar en un... Y todos mis colegas, mis amigos, estaban en lugares muy lindos también. Pero por ahí yo no me veía así, no me veía como una abogada exitosa. ¿Y cuándo nació tu marca? ¿Cuándo nació Time? Empieza, bueno, en el 2016. Ahí lo empiezo a hacer en agosto. El punto, ¿sabes cuál fue? Personal, no fue deporte profesional. Yo ya había tenido una de mis hermanas que se había ido a vivir a Estados Unidos. Hacía varios años, y yo tenía un re vínculo con mis sobrinos y se fueron. Fue difícil mantener el vínculo en distancia. Y en el 2016, al principio del año, una de mis hermanas dice, me voy a Europa a vivir. Y tenía 3 sobrinos ahí. Y dije, no me va a volver a pasar lo mismo. Los voy a disfrutar, cuando voy a hacer algo especial para ellos, y ahí abrí el taller en agosto. Y de agosto a diciembre, que se fueron, ellos terminaron yendo en el 2017, en enero, hice el taller, el primer taller de Tiny, específicamente para mis sobrinos, y obviamente se sumaron los hijos de mis amigas, eso fue lo primero. Bien. No fue para afuera completamente. De cuentos. Era un taller cuando les contaba un cuento cada vez que venían los miércoles a las 5 de la tarde y hacíamos juegos alrededor de ese cuento. ¿Y cuál es la sensación ahora, unos años más tarde, de ese momento? Si tú lo ves a la distancia. Era re precario. Eran los primeros pasos. ¿Y cómo te sentiste? Porque más allá de, digamos, como el juicio sobre... Claro. Fue loco porque en ese momento, en el 2016, todavía no estaba en boga la literatura infantil, que 2 años después hay un boom y ya empieza el libro álbum, todo, la infancia empieza a estar muy cercana a los libros, antes no tanto. Entonces por ahí yo les decía a los padres que me contactaban, como, ¿qué está en que yo les decía, bueno, es un taller de cuentos, y me decían, ¿cómo un taller de cuentos? ¿Qué significa eso? Bueno, les narro un cuento y hacemos una actividad lúdico-creativa después de eso, y no entendían. Y entonces algunos empezaban a apostar, no todos. Claro. Y eso es lo que yo me acuerdo hasta el día de hoy, que los amo. Porque son todo. No se olvidan. No se olvidan eso, no. Ajá, entonces, haces este primer taller para tu sobrino. Exacto. Porque los ibas a extrañar mucho. Exacto. Ese es tu punto. No, yo quería dejarles unas dos únicas. Yo quería moldearlo de una manera positiva, como yo te doy este regalo, te va a servir, te va a ayudar. Porque en estos cuentos que vamos a hablar, vamos a ver generosidad, vamos a ver creatividad, vamos a moldear también tu personalidad. Amor total. Total. Y mira el amor que te genera de verdad, ¿no? Es que es recíproco, trabajar con infancias es así. Ellos te recargan y vos te recargas con... vos les das algo y ellos te dan algo. ¿Y qué te llevó? Es decir, entiendo que pensar en tus sobrinos que se iban, como que te llevó a tomar esta decisión. Dije, ahora. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de crearlo? ¿Fue fácil? ¿Tuviste dudas? ¿Cómo fueron esas dudas? Sí, la primera duda fue quizás cómo yo como abogada puedo hacer eso. Cómo yo me puedo insertar en ese mundo de la infancia, siendo que no soy del palo, entre comillas, no soy del rubro. Entonces lo que hice ahí fue anotarme en una carrera, un terciario que se llama recreación. Y dije, bueno, quizás ellos me dan herramientas lúdicas para tener un título habilitante. Yo, en mi estructura de pensamiento, necesitaba un título habilitante para estar con la infancia, si no me sentía totalmente... sí, paracaidista. Paracaidista, total.
sapo otro pozo. Entonces me metí en ese curso, no me resultó porque no me aportaba mucho más de lo que yo ya sabía. Entonces dije, me parece que acá tengo que hacer un salto y apostar a lo que todo el mundo también me decía, vos podés, pero yo no me lo habilitaba mucho. Y fue un año quizás que empecé a escribir. Primero empecé a escribir como qué quiero yo para las infancias, o qué quiero en este espacio hacer, cuáles van a ser los valores que ahí andaban, y decidir el nombre. Que al principio eran disparatados. O sea, imagínate que lo que estaba pensando, como un nombre que en realidad no era tan bueno, disparatado. Pero yo quería generar eso, algo que fuese fuera de lo común, como que entraran a un lugar fascinante. ¿Y cómo fue cerrar de una manera una jornada, por ejemplo, para volver al día siguiente a sentarte a hacer contrato? Era deprimente un poquito. Porque yo estaba feliz en el taller que tenía sus luchas, porque había que salir a vender muchas cosas que yo no sabía hacer, como toda la parte más comercial del emprendimiento, no lo sabía, no estaba muy cercano a mi personalidad. Y después volví a la empresa, que igual tengo el mejor recuerdo por el pasado, pero digo, volví a eso y yo decía, no, ¿cuándo voy a saber? Que no es empresarial, es un tema personal, o sea, algo que te pasa a ti, Total. una experiencia tuya. Sí, y yo necesitaba como un colchón de seguridad, pues muy así de la seguridad y lo conocido. Entonces yo necesitaba saber que cuando me decidiese a dar el paso, yo tuviese, no sé, mis estructuras de seguridad listas. Y en ese momento, porque hoy, que pasan unos añitos, tú lo ves a distancia y dices, eso fue deprimente volver. Pero en ese momento también lo tenías, esa sensación también la Sí, clara. yo me despertaba, pero esto es muy loco, ¿eh? Yo me despertaba y decía, ¿qué embole? Digo, que no quiero ir a trabajar. Yo hoy jamás voy a decir, re estoy cansada, porque los niños también te demandan mucho, pero jamás voy a decir, no tengo ganas de hacer esta actividad, no, me apasiona lo que voy a hacer. Por ahí no tengo la energía, todo lo que quiera, necesito dormir bien, un montón de cosas. Pero digo, esa actitud de, ay, ¿para qué vivo? No me voy a cero, pero digo como esa sensación de despertarte temprano y decís, no, si puedo faltar, mejor quiero faltar. Claro. ¿Qué edad tenían tus sobrinos en ese momento? 7, había muchos, pues tengo muchos. Claro, pero para los que, digamos, enseñaste los que se fueron tenían 6, 5, 7, 5 y la más pequeñita tenía 3. Y la de 3 vino a ese taller con un chiquito de 3 que se llama Ramón, que hoy sigo haciendo actividades con él. Pasaron años. Tiene 10 él ahora. Claro. ¿Y tú lo recuerdas? Yo me acosté un poquito de esos pequeñitos, sí, obvio. Y cuando lo ves ahora a distancia, ¿cómo recuerdas ese taller? Más allá de lo que dices, Siempre claro. claro, emocionalmente, digamos. Una montaña rusa. Sí. Además que era el momento para jugar, ¿viste? Yo podía llevar todas las cosas, tenía ya un libro, me había mandado a hacer un libro de escenografía enorme, porque quería esto, ¿no? Este impacto de esto que te voy a contar, te va a volar la cabeza. Y siempre trataba de que cada encuentro estuviese bonito, ¿no? Si era un libro de selva, que nos metiésemos en la selva. Con los recursos que en ese momento tenía, pero el espíritu y la intención estaba. Y fueron los primeros pasos, las primeras alianzas, hubo cosas muy lindas. ¿Y cuándo fue el momento de decir, bueno, ya, renuncio o listo, me dedico solo a esto? Pasó un tiempito. En el 2000, un año antes de la pandemia, 2019, terminé dejando. Y así como le dije adiós a la empresa, me fui a una animación. Con todos los momentos que se nos llevaron las animaciones, bueno, así, de la empresa a la animación. ¿Y cómo te Bueno, sentiste? feliz. Mirá que era saltar, ¿eh? Mucho vértigo. Pero ahí, ¿sabes qué? Me di cuenta que, ¿para qué quiero seguridades si no me dan felicidad? Pasé de otro modelo. Qué bella frase. Sí. Qué bella frase. En serio. Sí, hay una seguridad que te mantiene ahí, medio anestesiado. En cambio ahora hay una vorágine que es todo el tiempo hay que hacer, hay que alimentar el proceso creativo, pero todo el tiempo aparecen cosas nuevas y yo no sé cómo va a ser mi semana que viene. Eso trae sus dolores de cabeza, pero lo valen. Claro. Qué bueno. Estoy feliz de que estés aquí en Punto de Visión. Me encanta la historia y esta frase que acabas de decir me parece increíble de cómo a veces puede ser que nos podamos aferrarnos algunos de nosotros a la seguridad y de pronto eso no se traduce
en felicidad. Cuéntame cómo fue desde la mirada de hoy, del presente, digamos, cómo fue este cambio, por ejemplo, qué te dijeron tus amigos, qué te decía tu familia, qué te dijeron en la empresa que dejaste, qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, emprender en mi casa no era algo tan común. Todos eran profesionales. Si bien yo tengo el recuerdo de mi padre que siempre dijo hay que emprender, como que era una filosofía de vida, él no lo había hecho. Entonces fue una sorpresa. Pero todos creían más que yo podía hacer eso, ¿no? Que lo veían mucho más claro. Mis amigas lo veían re claro. De hecho, uno de mis amigos estábamos en una actividad y me dijo, bueno, lo que tenés que hacer es teatro, como deja de buscar esos otros recursos, como hacer algo más que te permita a vos expresar y expresar esa creatividad y después la enfocás en Tiny. ¿Y en qué momento empezaste a creer? A ver. Y podemos decir que todavía no, no existe. Es una apuesta, lo hago todo el tiempo. Me doy cuenta cuando lo que pienso y lo armo y lo ejecuto, digo, che, mirá, lo pude hacer, pero siempre lo cuestiono. Pero igual me animo a soñar. Claro, eso me parece súper interesante, como para aportar, porque fíjate que tú dices como, puede ser que mis amigas o mis amigos creían en mí al 100 y de pronto Sí. yo no creía en mí al 100. Yo no creía en mí en 100 y hoy, al menos sí hubo un switch, un cambio. En pandemia yo me presenté a un proyecto y quedé seleccionada, ¿no? Como el reconocimiento del gobierno que decía, fue el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Cultura, que dio un premio a todas las personas que desde el entretenimiento infantil habían incorporado la tecnología. Y como era algo que a mí me gusta mucho la tecnología, yo lo incorporé al toque. Yo empecé a hacer Zoom por cuentas por Zoom. Lo hice muy temprano, hice vivos todos los días. Entonces ya estaba muy enganchada en las herramientas. Entonces me dieron ese premio y dije como, ah, mira, si ellos me lo reconocen, significa que yo lo debo poder hacer. ¿Entendés? Y ahora lo vivo como desafíos. Todo lo que se me presente es un desafío a ver si lo puedo hacer. Y lo hago, obvio. Claro. ¿Y te felicitas al final? Descanso al final, y eso es una forma de felicitarme, sí, Okay. sí. Pero, digamos, ¿celebras? Sí, lo celebro y también lo celebro como apostando de vuelta al trabajo. Como Creando más. Creando más, haciendo equipos, creciendo, preparándome para proyectos más grandes, animándome a proyectos más grandes. Claro. Te lo pregunto porque me parece haberlo escuchado de esa forma. ¿Tuviste que estudiar o tuviste que hacer otras formaciones o sentiste que tenías que hacer otras formaciones como para decir, bueno, voy a robustecer esta idea y me voy a preparar más? ¿Qué hiciste? Lo sentí todo el tiempo, pero no fui a buscar una capacitación como la que había hecho de algo lúdico o de recreación. Lo que hice fue decir, bueno, voy a tomar este emprendimiento como un negocio y yo tengo que hacerme de recursos de venta, de marketing, de trabajar mejor mi trabajo, como cursos de capacitación personal para ordenarme, porque yo estaba muy acostumbrada a que me dijeran el horario de trabajo, no yo autoponerme el horario de trabajo. Es el autorregularme. El autorregular, claro, eso es re difícil. Entonces empecé a tener coacheo, empecé a tener espacios donde pensaba mi trabajo con otra persona, con equipo. Sí. Pero además hiciste, o sea, cursos, Sí, formación de clown, de sí. circo. A nivel personal sí fui haciendo todo un camino creativo yo, de disfrute personal mío, como vamos a jugar yo. Que eso obviamente tenía, después se trasladaba al show que hacía, se trasladaba a la actividad que hacía. Pero lo hacía más por mí, para yo tener más herramientas de expresión. Porque si estoy rígida, con un pensamiento rígido y con una forma de expresarme rígida, no podía comunicar lo que yo necesitaba comunicar, que por ahí es todo un mundo de un cuento. Entonces, ¿cómo podía yo sumarme herramientas de expresión? Y fueron haciendo actividades para mí, de arte. ¿Dónde está la abogada? Hoy. Hoy la abogada está resignificada. Eso fue un ejercicio importante y bien lindo. Hoy miro lo que otros no miran. Hoy miro un riesgo pequeñito que los padres a veces no lo miran, que la gente que apuesta a estos espacios, por ahí no está muy consciente de eso. Entonces yo le digo a la madre, subí, conocí el espacio, entrá, mirá,
¿ves cómo yo tengo esto cuidado porque me parece peligrosa la ventana? ¿Viste? Como les hago ver, no por paranoica, pero sí para decir, yo estoy pensando estas cosas por ustedes. No te preocupes, confía que este espacio está bueno. Y a esa abogada que hacía los contratos y la que se graduó en la UCA y todo eso, ¿cómo la miras ahora? Y bueno, fue necesaria, ¿no? Hoy no sería lo que soy. Me hubiese gustado que el proceso sea más corto. Darme cuenta antes. O haberme permitido el cambio antes. Pero tomó lo que tomó. Es como, ¿viste? Punto de evolución. Ahora necesitas la receta de la torta. Claro, revisar los tiempos. No podés hacer hervir el agua con una maquinita. Necesitas esperar. Así que bueno, así lo miro. Tocó. Toca esperar. Gracias, Dios. Si tú sientes, o sea, si tú pudieras nombrar, no sé, 3 logros importantes que has tenido con tu marca en esta temporada, ¿cuál crees tú que han sido? Mirá, también algo a resignificar es el permanecer, que yo lo tenía como algo negativo porque había permanecido mucho tiempo en un estilo de vida que no me gustaba. Pero hoy, digo, es una buena herramienta, hay que permanecer e insistir, porque una idea, sobre todo si es novedosa, no va a tomar arraigo y no va a echar raíz rápido en una sociedad que por ahí no valoraba los cuentos o que no valora los espacios recreativos para los chicos. Entonces, por ahí ellos preferían, la lucha que yo tenía era que por ahí los padres preferían mandar a sus hijas a ballet y a sus chicos a fútbol. Y yo decía, pero este espacio es libre de género, está buenísimo, y no lo veían. Y digo, qué suerte que permanecía ahí. Así que insistir y también darme cuenta que el error está implícito. Perderle el miedo de equivocarme. Yo me equivoco todo el tiempo. Pero en el show me equivoco. Por ahí digo una palabra que no corresponde y digo, bueno, así soy. Si estoy todo el tiempo pensando en la perfección, como yo era bastante, no hago. Me paralizo. Terapia, ¿no? También. Terapia, mucho. Sí, por supuesto. Estaba implícito. Entre pares. Vale la aclaración, muy bien. ¿Crees tú que sea, de alguna manera ya lo respondiste, pero quiero saber, eso es tu secreto? ¿Qué tiene que ver con esto de permanecer también? ¿Cuál es el secreto de Tiny Makers para que sea lo que es? Mirar, yo presto mucha atención. Y cuando tengo ahora, por ejemplo, la colonia, donde estoy trabajando con chicas que están ellas en los espacios y yo no estoy ahí con ellos, yo digo, miren, ellos te dicen todo, si están aburridos, si no están aburridos. Una madre también, yo le presto atención cuando me está hablando y yo registro todo lo que me dice. Prestar atención a lo que pasa alrededor. Y no estar tan ensimismada como si yo te tengo que contar esto, necesito, por ejemplo, no sé, imaginémonos que estábamos en la conversación de la animación. Yo necesito vender, digo, no, yo te escucho y después digo, bueno, sí, te puedo ayudar de esta manera, es totalmente personalizado. Y ahí está mi valor, ¿eh? Por ahí no puedo crecer lo suficiente, porque crecer por ahí a veces implicaría abandonar la personalización. Pero yo prefiero seguir conociendo a todos. Y en este momento, cuéntanos en qué proyectos andas. Y bueno, ahora empieza algo lindo. Empiezan los talleres. Estoy en el proceso de repensar mi página web también, que eso es un re desafío y está buenísimo para repensar cómo quiero transmitir lo que hago. Y próximamente Colonia otra vez. En invierno ya hay que pensarla en un mes, ya me pongo a trabajar para eso. Y cuando tú no estás, esto se me acaba de ocurrir porque Sí. Cuando tú no estás trabajando, ¿te puedes desconectar de la marca, digamos, o de los talleres, o te cuesta como...? Me recuerda. Este año es la primera vez que van chicas a la animación sin mí. Para la gente que solamente está escuchando, es un montón. Es la primera vez que yo digo, sí, ustedes pueden ir, vayan, y yo me fui de vacaciones, yo estaba en Pinamar, y lo viví angustiada, pero contenta, como diciendo, está buenísimo. Y lo viviste, pues. Sí, lo viví. Sí, lo atravesé, sí. Okay. Pero digamos como en tu cotidiano, te hablan de... En mi cotidiano también está muy metido. Claro. Porque es una extensión mía, es una parte de mí. Y lo que estoy trabajando hace ya varios años es empresariarla y empezar a hacer que no esté tanto pipi ahí, sino que yo lo puedo ordenar, guiar, pero no tengo que estar en el espacio, en el momento con los chicos. Claro. ¿Hay algún taller que sea tú muy preferido? Y el taller de cuentos
y crafts, nunca lo delego, lo sigo haciendo yo. Al día de hoy, el de inglés lo delegué con unas chicas preciosas, el de música también, con cuentos, pero el de crafts, manualidades, ese lo sigo haciendo yo. No, me muero, si otra persona lo disfruto mucho. Está bien. Bueno, nosotros ya estamos por cerrar, pero antes de cerrar, te vamos a hacer un pequeño regalo, Dale, ¿ok? me encantan los regalos. Entonces, esto es un dado digital, Sí. le vas a dar, ¿Toco el medio? sí, y me cuentas qué número te sale. 5. Entonces, esta frase la elegiste para ti. A ver. La imaginación es todo. Es el avance de las próximas atracciones de la vida. Eso lo dijo Albert Einstein. Me encanta. Mira qué sincronicidad. Me la quedo. Gracias. Es para ti. Hay un último cuestionario que vamos a hacer, que es de preguntas ping-pong. Vale. Y me cuentas en frases cortas, me respondes en frases cortas. ¿Qué es lo mejor de este punto de evolución que te pasó? Es integral a mí. Estoy yo, en mi totalidad. ¿Y qué es lo peor de esto que te pasó? Que estoy yo. No, que depende mucho de mí. Claro. Ok. ¿Alguna lección que tú puedas sacar en este momento, hoy, en este presente? ¿Lección? Sí. De todo el cambio. De todo el... Que no hay que darle tanta, yo no le tengo que dar tanta bola a lo que pienso, ¿no? Como a todas las veces que dudo sobre algo, no le tendría que prestar tanta atención ahí a mi mente. Bueno, yo me la voy a agarrar para mí la lección. ¿Cómo lo puedes resumir en una frase, tu punto de vista? En una frase. Cuando me di cuenta que estaba buscando afuera una satisfacción en lo que estaba estudiando y me conecté conmigo misma y dije, va por otro lugar. ¿Lo vivirías de nuevo? Recontra. ¿Y estás lista para el siguiente punto de ebullición? Ay, ¿cuál será? Estoy nerviosa. Pero sí, claro que sí. Y bueno, te doy millones de gracias por haber estado aquí. Amé estar contigo hoy, escucharte y conversar. No te imaginas, una felicidad Gracias. absoluta.